está por afectar alguna gripe, alguna cosa así. Digo, qué rara que tiene la voz, Luis. No es normal mi voz, pero bueno, ¿cómo sale ahí? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿sabe que mi hermano querido, no sé a través de qué vínculo, me copió el pensamiento? Porque mi introducción a este mensaje era lo que... ¿Cómo es tu nombre? Ciro, porque Ciro dijo. Y yo le iba a decir, hermano, tal vez has venido con una pena, tal vez alguna preocupación de las que abundan se te metió en el alma y no estás pudiendo manejarla como vos quisieras. La vida te trae esto, ¿verdad? Situaciones de conflicto, de desánimo, de devaluación, de circunstancias adversas que afectan. Esas sobran permanentemente. Hay que estar muy bien parado, muy bien plantado para tragar saliva y decir, no importa lo que pase, mi Dios es poderoso y Él me va a sostener. Algunos tal vez lo están logrando, tal vez otros no, somos vulnerables, nos pasan cosas. Y en medio de una cultura y de un mundo que no ayuda en la vida espiritual, ¿verdad? Te fortalecerá en otros aspectos para el cristiano tal vez intrascendentes o de poca importancia. El único que puede sostenernos, ustedes ya saben muy bien, Jesús, nuestro Padre Celestial. Por eso pensando en esto digo, Señor, orando, digo, ¿qué mensaje será adecuado para mis hermanos de Olivo en esta mañana? Que de paso debe ser parecido a los de los hermanos de Núñez, de Belgrano, de todas las iglesias, ¿verdad? Por lo general es eso, yo quiero escuchar mensajes que me alimenten, que me sostengan, que me ayuden. Intenté eso, hermano, espero que así sea. Eh, no sabía qué nombre ponerle a este sermón. Y entonces le encontré más o menos 4 posibles nombres. Yo quisiera que con el nombre de la página del periódico ya me sugiera lo que viene luego. El nombre del mensaje, de la noticia periodística, que es breve, ya te sugiere lo que vas a leer. Entonces yo lo que quiero que el Espíritu Santo me ayude, porque soy un siervo inútil, para que el mensaje llegue a tu corazón, en el nombre de Dios. Entonces le puse 4 posibles nombres y voy a tratar de desarrollarlos. Por ejemplo, Cruz del Calvario, ¿qué valor tengo para ti? Ese es uno. Señor Jesús, ¿cuánto has pagado por mi rescate? Tercero, Dios del cielo, ¿en cuánto cotiza mi vida en tu casa de cambio? ¿Cuánto valgo para ti, Señor? Y la última, que finalmente tiene que ver con lo medular de este mensaje, ¿cómo se alcanza el perdón? Si fuera posible, es una alegoría, es una manera de decir, que uno pudiera cotizar la vida de uno en una casa de cambio. Uno puede ir con un mueble, con un vehículo, decir, ¿cuánto me das por esto? Eso es real, eso pasa. Pero si fuera posible hacer cotizar la vida, ¿cuánto crees que darían por vos? ¿Has pensado alguna vez, decir, pastor, qué raro lo que usted me dice? Tiene que ver con el mensaje, ¿eh? Así que, tal vez si yo preguntara a alguno de ustedes y le diría directamente, fulano o fulana, ¿cuánto crees vos que vales, económicamente hablando? Y tal vez me diría, bueno, pastor, yo creo que por mí darían poco, porque soy, no soy un hermano de primera línea, no sé hacer muchas cosas, hace poco que estoy, no conozco mucho a Dios, así que a lo mejor darían poca plata por mí, ¿ok? Y por vos, menciona otro, bueno, pastora, por mí creo que darían mucho porque tengo estatus, tengo un posgrado, doy un buen ejemplo, estoy bien valorado en medio de la sociedad y de la iglesia. Muy bien, ok. Y tal vez para otro, ¿cuánto crees que vales? Pastor, yo soy medio piel oscura y no somos muy populares y creo que no sería mucho lo que me das.
lo que me darían en una casa de cambio por mí, si fuera posible. ¿Y vos, hermano? Pastor, supongo que me darían muchísimo. ¿Por qué? Porque yo soy un maravilloso miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y así podríamos seguir. Pensá, hermano, ¿cuánto crees que vales? En una casa de cambio que fueras, ¿cuánto pagaría Dios por vos? ¿Cuánto vales? Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a entrar a nuestro tema. El apóstol Pedro había venido a Cristo con esta pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos limitaban a 3 las ofensas perdonables. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo Jesús, ¿verdad?, pensó extenderse hasta 7, el número que significaba la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar y dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo me imagino el apóstol Pedro, que tenía poca instrucción. Che, ¿cuánto es 70 veces 7? O sea, 249 veces, sí, le dije. Voy a agarrar una maquinita, 249 veces. 249, 7 por 7, 490, perdón, 490. Entonces ahora empezó Pedro, bueno, a este ya le perdoné 489, me falta una, la próxima caigo arriba. Tal vez sí, tal vez no. Luego Jesús mostró, hermanos, el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. Y para ello les comentó una parábola. Les invito a abrir la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Los dos deudores. Vamos a analizar lo que significaría. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, San Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Versículo 25, entonces, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es una parábola, hermano. Esto es un ejemplo. Parábolas pueden ser reales o imaginarias, ¿verdad? Y tiene por meta enseñar que una verdad central. Los detalles tal vez no tienen demasiado significado, como en este caso. Esta parábola nos presenta el trato del Señor con nosotros y la forma como deberíamos tratar a nuestro prójimo, por lo que acabamos de leer. Y aquí Dios nos habla del valor.
Estaba hablando de cuentas, de dinero. Y tiene que ver con esto, del valor de las personas. Nos dice que en Cristo, ¿verdad? Hemos pasado de ser personas devaluadas a ser personas valoradas. Y esto tiene mucho significado, sin lugar a dudas. Vamos a comentar esta parábola para resaltar lo que queremos destacar en esta mañana. Dice que cierto día un rey, que al parecer solía prestar dinero a sus siervos, ¿no?, para realizar tareas, se puso a revisar las cuentas de sus libros, especialmente del debe de cada uno de sus deudores, y encontró irregularidades. Encontró que había muchos que le habían prometido pagar en cierto término lo que le había prestado, una especie de banco, ¿verdad? Y resulta que el acreedor no venía a pagar, y antes de denunciarlos al Tribunal de Justicia, los citó para que estén presentes en su tribunal. Y entonces decidió contactarse con ellos. Al revisar los libros, encontró las deudas que aparecían allí. Y allí estaban los deudores. Yo me imagino, le voy a poner, digamos, un argumento. Fulano, vamos a poner Enrique, por ejemplo. ¿Cuánto tienes registrado que me debes? Señor, tengo registrado que te debo 20 talentos. Muy bien, ¿y qué vas a hacer? Yo en tal fecha se lo voy a pagar, señor. Bueno, yo anoto acá. José Luis, ¿cuánto tienes registrado que tú me debes a mí? 42 talentos, señor. Muy bien. ¿Qué estás pensando hacer? ¿Me vas a pagar? Sí, señor, lo voy a pagar. ¿Cuándo? Mira que tomo nota. Y así sucesivamente. Hasta que de pronto encontró a uno que le dijo, hey, amigo, ¿cuánto tienes registrado que tienes una deuda hacia mí? Y yo me imagino que ese deudor tragó saliva y le dijo, 10.000 talentos. Ajá, sí, yo también tengo la misma suma. 10.000 talentos. ¿Cuánta plata son 10.000 talentos? Mucha plata, muchísimo dinero. Vamos a tratar de llegar a una conclusión ejemplificando, digamos, el importe que sería hoy en día 10.000 talentos. 10.000 talentos, hermanos, equivale a unos 340.000 kilogramos del metal plata. El metal plata tiene un valor apenas inferior al metal oro. Entonces, acá los números me dicen que 10.000 talentos equivale a unos 340.000 kilos de plata, lo que habría permitido a un empresario emplear a 10.000 empleados durante 10 años. No, durante 20 años. Durante 20 años. Un empresario, uno, empleando todos los días para hacer alguna tarea, póngale la que usted quiera, ese importe le hubiera alcanzado para pagar diariamente a 10.000 jornaleros durante 20 años. En mucha plata, ¿verdad? Pero algo más. Un trabajador cobraba por día en aquel tiempo un denario. Un denario. ¿Y qué era un denario? Era lo que un trabajador cobraba. No sé cuánto le alcanzaba. Pero si ese trabajador hubiera dicho, yo quisiera algún día comprar un talento con lo que yo gano, ¿cuánto tiempo tendría que trabajar para reunir el importe que valía un talento? Y yo anoté acá. Tenía que llevar en su mano 6.000 denarios. 6.000 denarios para comprar un talento, ¿verdad? Y entonces él tendría que, para poder llevar los 6.000 denarios para comprar un talento, tendría que trabajar 17 años. Insólito. Entonces, un talento. ¿Cuánto debía este hombre? 10.000. Pero vamos un poquito más allá. ¿Cuántos años debía trabajar aquel deudor para pagarle al rey los 10.000 talentos que le debía? Sencillamente 170.000 años. Los números dicen eso, lo hizo en la compu y me sale así. Señor, déjame vivir 170.000 años y yo ahorrando sin gastar
1 denario por día, yo te prometo que te voy a pagar los 10.000 talentos. Yo quiero exagerar esto, hermanos, para decirle finalmente a usted cuánto vale usted y cuánto valgo yo. Eso quiere decir, hermanos, que lisa y llanamente la deuda era impagable, no podía jamás pagar. Un poquito más, con la intención de aclarar este panorama, el presupuesto anual de Palestina de aquel tiempo era entre 800 y 900 talentos. Entre el presupuesto anual de toda una nación. El presupuesto anual de Palestina era entre 800 y 900 talentos. Este hombre debía 10 veces más que el presupuesto anual de una nación. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto anual de nuestro país? El del año pasado, busqué, porque yo no entiendo esos números, busqué en Google. El presupuesto anual de nuestro país del año pasado, 505.000 millones de pesos. Y capaz que a mitad de año se reúne el Congreso para decir, nos falta plata, o póngale otro poco más. Este hombre debía, no sé qué número es ya, 10 veces más que 505.000 millones de pesos. Exagerado, ¿verdad? Pero los números dicen de esa manera. La pregunta es, pero ¿y en qué gastó esa plata? Este hombre pidió prestado y ¿en qué invirtió? El relato no lo dice y tal vez no sea necesario. Lo cierto es que cuando el deudor fue llamado a pagar, le quedaba una sola cosa. Primero le dijo, te voy a pagar. Mira que si no me pagas, ahí es una ley, te tengo que vender como esclavo. A vos, a tu mujer y a tus hijos y todo lo que puedas llegar a tener. Eso era ley. Y ella pensó, no, por favor. Entonces le quedaba una sola opción. ¿Qué le suplicó? Clemencia. Perdóname, Señor, y yo te lo pagaré. Mentira. Perdóname, Señor, clemencia. No me vendas a mi familia. Yo, en el fondo, hubiera querido que la Biblia diga, yo quisiera pagarte, pero no te lo voy a poder pagar. Tú sabes que no te lo voy a poder pagar. Y entonces el rey le dijo, bueno, voy a pensar. La semana que viene te mando un SMS o un email y te digo si te permito o no, anda buscando una solución. ¿Eso le dijo? No. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de ese rey? Y usted sabe a quién representa ese rey, ¿no? Tuvo misericordia y le dijo, ok, págame como puedas, yo sé que no lo vas a poder pagar, te perdono esa deuda, te perdono esa deuda. Entonces, vamos a dejar acá el tema de finanzas para pasar a un tema espiritual que es donde queremos llegar. Tan ridícula como la deuda y tan ridícula como la promesa de poder pagarla, hermanos, es el pecado, porque en el fondo, hermano, tiene que ver con el pecado. El pecado y el deseo de tratar de alcanzar la vida eterna a través del esfuerzo personal, a través de las obras de la ley. Hasta hay cristianos, hermano, que desean pagar mal informados, espiritualmente muy poca cosa, que quieren pagar con lo que pueda producir su vida. Una vida de, póngale, 80 años. Una vez leí que todo el esfuerzo que una persona pudiera hacer, obras de bien, obras caritativas, obras buenas, durante toda una vida, para pagarle a Dios todo lo que Dios le dio, no le alcanza toda una vida de 80 años ni para dar un paso en la vida eterna, ni siquiera para entrar en el umbral, pasar el umbral de la vida eterna. No, ese no es el plan de Dios, es un invento satánico. Y que muchas veces se hizo creer a algunos cristianos desprevenidos de que se puede pagar la salvación y el pecado por mis propios medios. No necesito a Jesús. Jesús, gracias por tu ofrecimiento, pero yo, porque soy fulano y yo voy a entrar solito al reino de los cielos. Porque me gustaría estar allí, claro que sí. Es apetecible. Error. Hermanos, la descomunal deuda de aquel hombre ilustra por un lado la dimensión enorme del pecado y por otro lado la grandiosidad del amor de Dios manifestado en el plan de salvación. Los seres humanos tenemos una deuda con Dios, hermano. ¿Deuda? ¿De qué tipo? Bueno, yo puse acá, pero cosas que no son deudas, que son
dones de Dios, regalos de Dios. Por ejemplo, Dios nos ha regalado la creación. Yo no se la voy a pagar a Dios, Él me la regaló. ¿Qué más? La vida, la salud, la esperanza, el sustento, el trabajo, la inteligencia, la familia. Son dádivas que Dios me dio. Pero no estaba en juego en ese momento algo extra que Dios sí tenía que pagar o el pecador pagar. Todo eso tan bonito, regalos de Dios, se pervertían, se anulaban por algo que el hombre iba a hacer contrariando la voluntad de Dios, que es el nombre pecado. ¿Cuántos pecados eran necesarios tener para heredar la muerte eterna? Uno. La paga del pecado es muerte. Eso no estaba incluido en el plan de salvación original. Eso fue añadido. ¿Que Dios lo sabía de antemano? Claro que sí. Pero fue añadido. Y eso costó a Dios. Le costó la sangre de su Hijo. Hubo que pagar por eso. Para que vos y yo no muramos la muerte eterna, Dios pagó. Hermanos, todo lo mencionado acá de los dones de Dios, lo que más gravita sobre la deuda son nuestros pecados. Eso es lo que estorbó, estropeó, mal logró el plan maravilloso, genuino, bonito, inmejorable, perfecto, imperfectible, ¿verdad? No se lo podía perfeccionar al plan original de Dios. Pero cuando entró el pecado, se disolvió todo aquel don de Dios. Jamás podremos, dice una cita, jamás podremos salvarnos por nuestros propios medios, por meritorios que parezcan. Intentarlo es tan absurdo como pretender pagar 10.000 talentos con el sueldo de un denario por día. Y la pregunta entonces sería, ¿no hay esperanza entonces? Si el pecado entró y arruinó y Dios dijo, la paga del pecado es muerte, chao, adiós. No, hay esperanza, hermano. Yo creo que vos tenés esperanza porque viniste a una iglesia que te transmite esperanza, ¿verdad? Que te ayuda a sostenerte en medio de la crisis, de los problemas, de las dificultades, ¿verdad? A contramano del mundo, ¿verdad? Porque tenemos esperanza, porque hemos creído en la promesa de Dios. Dice que el rey contempla al miserable e infeliz deudor, que sabe que nunca, jamás podrá pagar, y que postrado le clama por misericordia y al instante obtiene la condonación de esa deuda. ¿Qué fue lo que impulsó el rey a perdonar a aquel hombre? ¿Qué fue? Todos conocemos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere decir entonces que esa deuda quedó sin pagarse? Esa deuda enorme que le debían al rey quedó sin pagarse, no, fue pagada. Por el deudor, no. El deudor no pagó, pero la deuda finalmente se pagó y a eso vamos. Usted ya sabe que ese rey que perdona es Dios, ¿verdad? Y también sabe que la paga del pecado es muerte también. Y tiene que saber que los seres humanos, cuando perdonamos a otros, ¿cuánto nos cuesta? Nada. Tal vez nos cuesta un esfuerzo interior de vencer tal vez nuestro orgullo, nuestra vanidad. Cuando reconocemos que nos han hecho mal y cuando el que nos hizo mal reconoce y te pide perdón. ¿Qué le decís? Bueno, está bien, trata de no hacerlo otra vez, ¿verdad? Yo te perdono. Aunque muchas veces de aquí para afuera. Pero digo, no te cuesta, no te cuesta una mano. Mira que para que tu perdón ofrecido sea válido, ¿tú lo perdonas realmente el que te ofendió? Sí, Señor, tengo que cortarte una mano entonces para que sea válido. Epa. O si no, tengo que sacarte un ojo para que tenga validez el perdón. Espera un poquito entonces. O tengo que cortarte una pierna. Hermanos, cuando es Dios el que perdona, ese perdón le cuesta la vida a alguien. ¿Sí? Cuando vos perdonás y yo perdono, no le cuesta la vida a nadie. Nos cuesta vencer la terquedad y el orgullo tal vez. Pero cuando es Dios el que perdona, el que te perdona a vos, el que me perdona a mí, porque es el único que puede perdonar,
Le cuesta la vida a alguien, hermano. Le cuesta la vida a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús pagó con su sangre, hermano, esa enorme deuda tuya y la mía. ¿Cuánto vales, hermano? ¿En cuánto te cotizó Dios como la joya más preciosa que Él tiene? En esos números ilógicos que estábamos hablando hoy, ¿verdad? Cuando Dios perdona, a nosotros nos sale gratis, pero alguien muere en lugar de uno, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Una cita, el perdón y la salvación que nunca hubiésemos logrado por nuestros esfuerzos, Jesús lo logra como una dádiva, como un don, un regalo que naturalmente tiene su precio, su muerte en la cruz. Así que debiera estar presente que cada vez que nosotros nos toca perdonar, y eso es una cosa cotidiana, hay errores, hay situaciones de conflicto entre los seres humanos, hay prejuicios a veces, juzgamos equivocadamente o ligeramente la actitud del otro y sobrevienen roces, malos entendidos en la familia, en la casa de uno, en el trabajo, en la iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Hermanos, ¿cuál es su valor ante los ojos de Dios? ¿Cuál es el valor? Usted vale mucho más de lo que otros piensan que vale, ¿verdad? A usted le ha costado mucho a Dios. Él ha pagado una suma astronómica por usted. Debiéramos ser conscientes de eso. La impagable deuda lo explica el profundo, sublime y abarcante amor de Dios. Isaías lo dice así: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Tenemos un valor incomparable, hermano, un valor incalculable, ¿verdad? Por ello, cuando a alguien se le ocurra decirte a vos por allí, eres un inútil, eres un inservible, anoté acá, eres bueno para nada, eres feo y miserable. ¿No se dicen esas cosas? A veces sí, se dicen, disfrazadas con otras palabritas también, pero en el fondo te desacreditan, te dicen cosas feas, ¿verdad? No lo creas, hermano. Eso puede decirte una persona que no conoce a Dios. No lo creas, eso no es así. A los ojos de Dios tienes un valor inmenso. Pagó el precio más grande Dios que se puede pagar por algo que realmente vale mucho. Y por el mismo motivo, así como no creas cuando te desacreditan, aprende a no desacreditar a otros. Pero ¿cómo? Sí, se puede desacreditar. Así como otros nos desacreditan y nos dicen cosas feas, también nosotros por ahí estamos haciendo lo mismo y no debiéramos hacerlo, como el otro no debiera hacerlo en contra nuestra, decir esas cosas, porque muchas veces, ¿cómo se puede, digamos, cumplir esa desacreditación? Bueno, denigrando a otro, rebajando, humillando, menospreciando, juzgando e hiriendo a otros. Este conocimiento, hermano, esta actitud nos debiera ayudar para tener mejores relaciones y valorar al otro. Y para que el otro haga exactamente lo mismo con uno, ¿verdad? Valorarlo, porque no estamos autorizados a denigrarnos, a rebajarnos, a humillarnos, a menospreciarnos, porque el Señor, si no lo hace el Señor, si Él invirtió en algo tan inservible como sos vos o como soy yo peor que vos, entonces nadie tiene derecho a hacerlo, hermano, sin lugar a dudas. Ahora, hermano, ¿cómo evalúa el valor de los seres humanos la cultura de este mundo? Tiene otros cánones para valorar al ser humano. Yo anoté algunos por acá. No son las corrientes del humanismo contemporáneo las que nos explican el valor de un hombre y de una mujer. No. Ellos podrán hacerlo, pero nada tiene que ver con el valor que Dios le da a los seres humanos. Tampoco lo es la belleza temporal, que de pronto dura poco tiempo, ¿verdad? O la fama de un individuo. Usted sabe que se evalúa a un ser humano de acuerdo a la belleza, de acuerdo a la fama que pueda llegar a tener. En los medios de comunicación estamos cansados de ver eso, ¿verdad? Permanentemente.
No son los bienes ni los recursos humanos que pudiéramos tener que nos da estatus, entonces hace que otro diga, oh, ok, falta que te haga la venia, qué grande sos. No, a los ojos de Dios eso no cuenta. ¿Será la cultura tal vez? Lo que yo logré con títulos de posgrado en universidades famosas, lo que me da estatus y me hace que valga más. No, tiene valor en la cultura de este mundo, en la sociedad de este mundo, pero para los ojos de Dios eso no cuenta. Pero tal vez sí la nacionalidad, ¿eh? O tal vez el color de los ojos. No, tampoco. Pero a ver, pastor, yo pienso que en cuanto a los adventistas del séptimo día, sí, ¿verdad? Sí nos da estatus, porque no, hermano, no nos da estatus. No nos da estatus. Hay miles de personas mejores que la iglesia adventista, que no les ha llegado el momento de conocer la verdad que la iglesia enseña, ¿verdad? Por eso la iglesia debiera destacarse en actitud, ¿verdad? Si conoce toda la revelación de Dios, debiera ser evaluado de esa manera. Pero no da estatus el hecho de que vos pertenezcas a esta iglesia, hermano. El único estatus que da es el hecho de creer en Dios y aceptar el fundamento tan firme que el Señor nos presenta. El verdadero valor que tenemos lo comprenderemos cuando contemplemos a Jesucristo y a este crucificado. Y si aún de esto tenemos duda cuánto valemos, vamos a la cruz del Calvario y con sinceridad le digamos, Señor, ¿qué valor tengo para ti? Esto, hijo. Yo pagué tu deuda. Cuando vos merecías que los que tienen el fusil, el pelotón de fusilamiento corresponde, y te iban a pasar ahí al frente y tenga que matarte, porque la paga del pecado es muerte, lo merecías por la ley. Entonces yo te corrí y dije, pégueme a mí, mátenme a mí. Y lo hice con el otro y con el otro y lo hice con todos los seres humanos. Eso es el verdadero valor. Porque me valoraste, Señor, en base a tu amor. Un amor que yo no merezco, pero tú sí mereces, porque tú eres amor. Tú eres bueno. Cuando oro todas las mañanas digo, Señor, ten misericordia de ti. Yo me equivoqué otra vez, volví al rudimento, cometí una falta, Señor, soy malo. Señor, pero tú eres bueno y yo confío en tu bondad, en tu perdón, en tu amor. Eso es lo que vale, hermano. ¿Cuántas veces vas a tener que hacer eso? Y tu oración de ayer debe ser parecida a la de hoy, hermano, y la de hoy parecida a la de mañana, a pesar de tu intento, de tu esfuerzo. ¿Verdad? Que cuando te arrodillas a la mañana antes de comenzar las tareas, le dices, Señor, hoy no sé lo que me va a pasar, pero me pongo en funcionamiento, tengo que hacer esto, aquello, la madre, el padre, el trabajo, los hijos, la escuela, mil cosas. Voy a tratar de ajustarme a ti, de no cometer pecado, no cometer falta, Señor. Me voy a pegar aquí con tu mano, Señor, para que me dirija, porque quiero agradarte, Señor. Soy vulnerable, me conozco, soy propenso al pecado, a la tentación. Y salís con esa intención a la calle, hermano. Pasa el día y a la noche cuando volvés y le das cuenta a Dios qué es lo que te pasó, seguramente vas a decir, Señor, wow, en esto anduve bien, Señor, porque el desgraciado ese que me tiró el auto encima, no le eché una maldición, no le tiré el auto encima, le dije, perdón, miren, no me di cuenta. Y en esto también anduve bien, la chica bonita que pasó ahí, digo, no, yo tengo a mi esposa, está todo bien, ¿no? Todo bien, un montón de cosas, pero ¿y en esto? ¿Eh? Pero ¿y en esto otro? Fracasé, y en esto otro, perdóname, Señor. Lo vas a hacer, lo estás haciendo seguro, yo no sé tu vida, pero seguramente estás haciendo eso, con la intención de ir corrigiendo, que ir creciendo en la gracia, hasta que llegue el momento que te dé la coronita, ¿no? La corona de que eres impecable. Eso te va a pasar en esta vida, a vos y a mí, a nadie, hermano. Pero cuando venga Jesús o te sorprenda la muerte, que el Señor te vea luchando, peleando la batalla de la fe. Eso es lo que vale, hermano. Nunca en esta vida vamos a recibir la corona de la perfección. Hermanos, el otro deudor. Estamos bien. El otro deudor nos falta para terminar. ¡Wow! Un problema allí. Yo le estoy dando movimiento, movie, cinematografía al personaje que tendría que haber sido vendido y muerto, él y su familia, ¿no? De pronto, mágicamente, recibe el perdón y el tipo lo veo que sale
perdonado. Pero mirá lo que va a pasar. Por allá, por aquella esquina, aparece Juan, un codeudor de él. Juan! Ven acá. Se acordó que le debía unos mangos. Nada que ver con la deuda aquella. Una deuda que en 2 meses, dice un comentarista, que le podría pagar. El otro en 117.000 años, ¿no? En 2 meses, era poca plata. Decime una cosa, ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? Yo le pongo voz así autoritaria, el tipo estaba enojado. Y el otro agacha la cabeza y dice, sabes, amigos, yo reconozco esa deuda, pero las cosas, la cosecha no me fue bien, etcétera, etcétera, pero yo te la voy a pagar. Me la vas a pagar, y lo agarró de acá, lo estoy viendo, y agarró el cogote y le dijo, si no me pagas ahora, te mando a la cárcel, mira que es ley, Y le suplicó clemencia, yo te lo voy a pagar. ¿Qué clemencia? ¡Guardias! ¡Vengan acá! A la cárcel. Este me debe, mire lo que me debe. Se sacudió las manos, bueno, hice justicia, ¿no? Hice justicia. ¿Qué se cree este tipo? Lo mandó a la cárcel. Pobrecito, Porque los guardias lo estaban mirando y dijeron, che, ¿no es este el que acaba de recibir un perdón de una suma astronómica? Sí, es ese. ¿Te fijaste lo que hizo? Sí, lo acogotó al otro que le debía unos mangos y lo mandó a la cárcel. Llámenle al rey, avísale al rey. El rey se entera, le manda a agarrar y lo lleva a la cárcel. Con justa razón, ¿verdad? Con justa razón. El hombre reaccionó con ira, con venganza, con odio. Es muy común este razonamiento humano, hermano, pero no tiene que ver con el razonamiento de Dios. Me da pena que esto que podría haber terminado de otra manera termine mal. Los dos en la cárcel, hermano. Los dos, cuando los dos podían estar libres, porque ¿será que el deudor grande conocía de gracia recibiste dad de gracia? Pero se habrá olvidado en aquel momento, ¿verdad? O tal vez nunca había leído Salmo 103.2, donde dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Trágico, hermano, lamentable. Y en ese error podemos caer no solamente aquel hombre, podemos caer todos nosotros. Por eso el Señor nos advierte, ¿verdad? El Señor espera que seamos considerados con nuestros semejantes, de la misma manera que como Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Si copiáramos ese ejemplo de Jesús, se resolverían muchas relaciones humanas quebradas. En el propio hogar estoy pensando, ¿verdad? Al no tener esta actitud, muchas veces se exige del otro o de la otra, o del hijo, o de quien sea, algo más que uno mismo no está en condiciones de dar. Pero yo te exijo que lo haga, o en el trabajo, o en la misma iglesia. Las relaciones humanas quebradas, quebrantadas, rotas, son malos consejeros, no ayudan al plan de salvación, porque si estamos acá estamos ejemplificando. El Señor espera que lo demos a conocer con nuestro ejemplo, ¿verdad? Que no tan solo la predicación sea una invitación para que la gente busque a Dios, sino cuando nos observan, y en el trabajo se nos observa, en la casa se nos observa, en la calle se nos observa. Y entonces de pronto, che, qué buena gente fulano de tal, cada vez en la iglesia le falta la aureola nomás para un santo. Sí, pero ¿te fijaste lo que hay en la casa? No, andá a preguntarle a la mujer cómo es. Andá a preguntarle a los hijos. Eso me puede pasar a mí, te puede pasar a vos, hermano. Entonces, para tener cuidado de esto, cuando contemplamos a Cristo, hermano, esas cosas van desapareciendo y cada vez nos asemejamos más a Jesús. Yo pienso que esta parábola fue dada para eso, hermano, para ayudarnos a ser sinceros, honestos, para representar realmente a Jesús y demostrarle que la enseñanza que estoy bebiendo, comiendo cada día de Él, porque estudio la Biblia, porque voy a la iglesia, porque oro, ¿verdad? Se hace carne en uno y de ahí sale la buena acción, el buen ejemplo. No hay nada que podamos intentar con la intención de saldar la cuantiosa deuda que tenemos con Dios. Él pagó nuestra deuda, valemos una fortuna para Él, hermanos. Y cuanto más contemplemos a Jesús, viviremos más libres. ¿De qué? De rencores, de odios, de conflictos y de rencillas que destruyen nuestra relación con Dios y la relación entre unos y otros. El perdón de Dios debiera moverme
a perdonar, a hacer lo mismo que Dios hizo, ¿verdad? A hacer lo mismo con nuestros semejantes cuando hay conflictos que nunca faltan, malos entendidos que están presentes siempre. El enemigo es perito en fabricar esas cosas y las hace así, y muchas veces ese polvo nos cae y lo tomamos y lo representamos a Él muchas veces en vez de representar a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, hermanos, que este sermón, probablemente mal dicho, pero confiado en que el Espíritu Santo de Dios, al que tú pides y al que yo creo, cuando salió de aquí, llegue a tu corazón como una verdad maravillosa de parte del buen Dios que te ama y que quiere que salga de aquí con una esperanza renovada, que te sientas fortalecido y que digas que vale la pena ser cristiano, y ese intento que tienes de ser mejor cada día, hoy puedas sentir como una bocanada de aire nuevo que el cielo te manda. Que así sea, que Dios te bendiga.